antes de entrar a un capítulo muy importante, estábamos hablando de la fe, si ustedes recordarán, y uno de los aspectos que nos impiden tener fe es el temor al fracaso. El temor al fracaso es uno de los más debilitantes y comunes de los que la gente sufre en la actualidad, porque ha sido decepcionada por sus padres, por las personas en las que bien confiaba. Pues el hombre o el ser humano siempre ve por sus propios intereses y generalmente al momento de la verdadera necesidad voltean la cara. Entonces nosotros hemos sido víctimas de muchas decepciones. Quizá la mayor decepción es de ti mismo, porque en realidad nunca has vivido conforme a lo que tú piensas, conforme a tus propias expectativas. Recuerden, lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena y que el mal esté en mí. Y muchas veces nosotros hacemos cosas en la vida que nos dañan primero a nosotros y luego a los demás. Entonces el temor al fracaso está bien infundido en nuestros corazones. Entonces muchos vienen a Dios porque pues ya reconocen que han fracasado con esfuerzos, pero también piensan que Dios va a fallar, porque no tienen conocimiento de lo que es el carácter de Dios. Para eso es muy importante un salmo como el que acabamos de ver, porque vemos el carácter y la naturaleza de Dios. Entonces muchos creyentes ya que tienen una relación con Cristo, pues no dan pasos de fe porque tampoco han sometido en forma plena su voluntad a la de Dios. Se supone que cuando una persona viene a Cristo, le cede su vida, que incluye su voluntad. Recuerden, bienaventurados los pobres en espíritu, en el Sermón del Monte, quiere decir que son aquellos que tienen la capacidad de cederle todos sus derechos a Dios. Entonces, muchas personas vienen a Cristo con un conocimiento limitado de su persona y pues no hacen una entrega total, lógico, no obedecen en forma real su palabra y piensan que Dios es igual. Entonces son incapaces de confiar en la fortaleza que Dios les podría dar porque miran a Dios como en su propia fragilidad humana. Y esto los lleva a una pérdida de esperanza. Es una realidad que muchas personas temen más aún el fracaso que a la muerte. Entonces están midiendo sus vidas, están haciendo, pero como nadie controla las circunstancias de esta vida, generalmente nunca ocurren como nosotros quisiéramos o pensamos que deberían de pasar, pues entonces ya vivimos derrotados. Entonces, por eso cuesta tanto trabajo muchas veces aprender a reposar en Dios y poderle dar nuestra confianza, porque temen que si se la das, Dios te va a abandonar o Dios te va a dejar caer. Pero vemos que Dios no es así. Dios es amoroso y misericordioso, y si bien es cierto que Él nunca actúa conforme nosotros pensamos y no lo entendemos, también es cierto que Él siempre actúa para nuestro bien. Recuerden lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahí no hay ninguna excepción. Quiere decir que Dios todo lo convierte en que todo lo que una persona vive cuando deposita su confianza en Dios, en que se cumpla su propósito en Él. Y el propósito de Dios es un propósito de amor, principalmente formar a Cristo en ellos. Ese es el mayor tesoro que Dios nos puede dar. Entonces debemos creer cuando nos acercamos a Dios que Él trabaja activamente cada día de nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida, para formar a Cristo. Y esto nos da acceso, cuando creemos y depositamos nuestra confianza en Él, a la sabiduría y a la fortaleza, que es algo que Dios quiere. Entonces, cuando nosotros renunciamos a cualquier sentimiento de orgullo, de autosuficiencia o a cualquier otra cosa que se pueda impedir nuestra relación con Dios, damos paso a su poder, que sin lugar a dudas es mucho más grande y nos puede llevar a lugares que nosotros ni siquiera entendemos, pero es donde vamos a poder reposar.
esto no lo dice en Efesios 3:20, que dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Entonces Él puede lograr mucho más porque Él es perfecto, Él es infinitamente inteligente, Él conoce el futuro, Él conoce a dónde nos van a llevar nuestras actitudes y nuestras acciones, y Él va a impedir, por amor a nosotros y por su fidelidad, que nosotros vayamos por caminos destructivos. Y ahí es donde Dios inserta las pruebas en nuestra vida, para hacer que nuestro orgullo caiga y así podamos dar paso a creer en su amor y a su poder. Y entonces es ahí precisamente donde empieza la fe, que se podría llamar esta segunda parte la fe de gigantes. ¿Y a quién podríamos nosotros poner como un ejemplo de esta fe? Al rey David. Si bien es cierto que nosotros conocemos que él cometió un error en su vida, bueno, muchos, pero que marcó parte de su futuro, que un día paseándose en el terrado vio a bañarse a Betsabé, la codició, la tomó, mandó matar a Urías el Eteo, etc. También vemos a un hombre que pudo apropiar la misericordia de Dios. Entonces vamos a rememorar dónde inició la fe de David. David era pastor de ovejas, y un pastor de ovejas pues muchas veces no puede dormir bien, no puede dormir porque tiene que velar, y en las noches, que es cuando las fieras, los lobos, los osos pueden atacar al rebaño, pues tiene que estar ahí al pendiente para que no pase. Eso le permitió a David, como muchos de los salmos lo describen, ver a Dios a través del universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento la obra de sus manos. Un día emite, a otro día la sabiduría de Dios, etc. Y esto selló la vida de David. Entonces vemos a David, un muchacho que estaba en el rebaño, y después de que Dios desechó a Saúl, que ungió a David, recuerden que el mismo Samuel, pensando que el primogénito de los hermanos de David, Eliab, iba a ser el ungido de Dios, Dios le dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Pues el hombre no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Y ese corazón de ese pastor de ovejas, Dios lo vio y lo escogió para que fuera el siguiente rey de Israel. Pero para que fuera el rey de Israel, Dios tuvo que trabajar en su fe arduamente. Entonces vemos nosotros al ejército de Israel cuando se para, comandado por Saúl y sus generales, ante el ejército filisteo, y sale este hombre Goliat. Todo el mundo se atemoriza ante este gigante. Dicen que este hombre medía entre 3 y 4 metros, que era un hombre mamut, así lo mencionan los comentarios, y que además de ello pesaba centenares de kilos, o sea, 200 o más kilos, pero de puro músculo y su fortaleza. Entonces el pueblo de Israel, pues comandados por Saúl, quien dejó de vivir por fe, se fue a la conveniencia y a agradarse a sí mismo, cosa que le hizo pues desobedecer a Dios y desafiarlo, y por eso le fue quitado el reino. Vemos a este hombre que pues estaba temeroso, porque aún recuerden, cuando había escogido rey, él era de hombros arriba mucho más alto que todos los hombres de Israel, o sea que era una persona alta también, hermoso de parecer, etcétera, pero no tenía un corazón como el que Dios quería. En cambio este muchacho David tenía. Entonces cuando llega David al campamento, le toca escuchar el desafío de Goliat hacia el rey de Israel, y todo el mundo, todo el ejército de Israel estaba temeroso en su corazón al ver este gigante. Ya ellos habían perdido la batalla porque habían puesto sus ojos, pero viene este pastorcito de ovejas, este muchacho joven que ni siquiera pudo sostener
una armadura cuando Saúl se la prestó y oye el desafío, él puede ver más allá de lo que todo Israel veía. Él vio que la batalla era una batalla espiritual. No meramente se trataba de personas, no meramente se trataba de 2 ejércitos, sino era la lucha entre Dios y su eterno opositor, Satanás. Entonces, obviamente, David no encajaba con su retador, un hombre de más de entre 3 y 4 metros, contra un muchachito que ni siquiera podía portar un arma, con su vestimenta de pastor de ovejas. Pues lo menosprecia, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros nos vamos a enfrentar en nuestra vida así, a Goliat. Problemas que veamos que no tienen solución, problemas en los cuales ya nos sintamos derrotados antes de que llegue la solución de ellos, porque los vemos imposibles de solucionar. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a ver en cada situación que nosotros vivimos que Dios nos pone retos, es verdad, pero esos retos son de importancia crítica en nuestras vidas para poder darnos el tesoro de la fe y para poder fomentar en nosotros el carácter cristiano. Entonces, la capacidad de David y el poder de David no residía en las armas, ni siquiera sabía manejar en ese entonces una espada diestramente, sino residía en la capacidad de confiar en Dios y obedecerle. Entonces aquí nosotros podemos ver nuestras vidas, cuántas cosas Dios nos ha dicho que no le creemos, tomamos nuestra vida en nuestras manos y luego le echamos la culpa a Dios porque las cosas no salen bien. Señor, si yo te creí, pues a lo mejor creíste alguna promesa supuestamente. Pues recuerden que el sentido de creer lleva a una acción en función de la promesa. Y el resultado es la obediencia. Entonces tú puedes decir que crees, pero si haces lo que quieres y no obedeces, en tu vida no va a pasar nada. No vas a poder crecer en la fe. Recuerden, Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Entonces el éxito de David estuvo en confiar y obedecer. Y esto le permitió también a él darse cuenta que la fe no se podía mantener estática, sino que era progresiva. Lo cual quiere decir que mientras más creas y más obedezcas, eres premiado con tener más fe para poder enfrentar mayores batallas. Tú no sabes lo que va a pasar el día de mañana en tu vida. Muchas personas equivocadamente y por producto de falsos predicadores dicen: ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Y eso es la mentira más grande. Ven a Cristo y Dios va a usar todo lo que tú vivas para formar el Cristo en ti, que es diferente. Entonces el verdadero tesoro no es que Dios solucione los problemas de tu vida, sino que te enseña a enfrentarlos correctamente en la dependencia y en la fuerza de Dios. Entonces David aprendió este reto y más tarde lo aplicó y lo volvió a aplicar a lo largo de toda su vida. Por eso él dijo en 2 Samuel 22:35: quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Recuerden, los arcos de la antigüedad eran muy tensos y para poder jalar el hilo, mientras más tenso era y más dificultad tenía, con mayor poder salía el proyectil, la flecha. Y si no había fuerza, pues no podías ni hacerle así. Entonces, al mencionar David de esta forma, dice: Dios es el que me da la fuerza para vencer y va más allá de mis aptitudes físicas. Entonces, Dios tiene un plan, y ese plan para que nosotros, para nuestra vida, es desarrollar nuestra fe, y Él quiere que tengamos una confianza, Él toma nuestra confianza limitada y la convierte en una fe fuerte y poderosa. Recuerden que la fe es un don. Nadie por sí mismo puede tener
la fe que muchas veces es necesaria para enfrentar retos a los ojos del hombre quizá imposibles de solucionar. Pero la fe va creciendo en función de obedecer desde las cosas más simples de la vida. A lo mejor te dice Dios, en uno de esos mandamientos, no mentirás. Pero tú dices, hay una pequeña mentira, una mentira piadosa, ¿quién le hace daño? Y no te das cuenta que eso debilita tu carácter y te impide crecer en fe. Pero cuando tú le crees a Dios, no mentirás, y te fortaleces y le pides que te ayude. Quizá en tu vida anterior fuiste muy mentiroso de primera, pero si le pides que te ayude y fortalezca a vivir según verdad, cambia tu mente, y de ese tipo de decisiones en cosas pequeñas van formando el carácter en ti para que más adelante tú puedas enfrentar la adversidad y los desafíos de la vida, tanto buenos como malos, porque Dios también nos puede poner retos para su obra, que puedan tener que estar llenos de fe, con poder. Entonces, en tiempos de presión extrema, que son los que menos quisiéramos, es donde Dios nos afianza en la fe. Es donde Dios acrecenta nuestra dependencia de Él. ¿Qué tan grande es un creyente? ¿Qué tanto depende de Dios? Hace rato en el Salmo vimos que el hombre busca razones que no entiende y le puede llamar Dios a muchas cosas. Pero confiar en el Dios Todopoderoso, eso es lo que hace que una persona se sostenga firme, que se sostenga con valor, con entereza, que tenga grandes propósitos de corazón. Entonces, sin una confianza fuerte y estable, cederemos rápidamente ante la tentación. Todos nosotros, sin duda alguna, vamos a ser tentados de una y otra forma en la vida. Pero ¿cómo vas a ceder tú ante la tentación? Con una confianza fuerte y estable. ¿Y cómo la vas a desarrollar? Obedeciendo y creyéndole a Dios, conociendo su carácter. Por eso es que llevamos tantos años los miércoles estudiando los atributos de Dios. ¿Y saben qué? Quizá ni acabemos, porque son tantos. Dios es tan grande que es muy difícil enumerarlos. Pero los que hemos estudiado, los que han venido los miércoles, se pueden dar cuenta que cada atributo nos da una fuerte confianza, nos da una seguridad en el poder y en el carácter de Dios. Entonces, si nosotros no desarrollamos este carácter, cederemos. ¿Qué tan grandes pueden ser las presiones en esta vida? Más grandes que la fuerza de la vida. Recuerden lo que dice Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que nuestra lucha es una lucha espiritual, donde tenemos un enemigo que es más inteligente que nosotros, que no vemos cómo actúa, por tanto no tenemos oportunidad siquiera de defendernos. Solo poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Dios, el Dios eterno, y en Jesucristo, quien es el único que ha vencido a Satanás, y eso por su obediencia absoluta a Dios, podemos nosotros tener también la victoria. De hecho, creer en Cristo no es un creer emocional. Creer en Cristo es reconocer que tú tienes una naturaleza pecaminosa que se va a rebelar siempre contra Dios. Poder identificar tu debilidad e ir a Dios para que Él te dé un cambio de mente y de corazón, donde tú puedas depositar tu confianza en Él. Nadie se puede salvar si Dios no le cambia la mente y el corazón. Y esto principia con el arrepentimiento, y el arrepentimiento no puede ser si no reconoces tu condición. Y uno de los problemas más grandes es la suficiencia. ¿Ustedes creen que Goliat no se creía suficientemente fuerte y grande para vencer? Por eso blasfemó durante 40 días el nombre de Dios. ¿Cuántas personas? Así
nosotros somos víctimas de muchas cosas, a veces no 40 días, durante toda nuestra vida. Hemos sido afectados por lenguaje verbal y muchas otras cosas, pero solo Dios puede desarrollar una confianza en nosotros, tal como la de David, que nos lleve a desafiar cualquier reto en el poder de Dios y que podamos llegar a tener una confianza inquebrantable en Él. ¿Qué tanto crees en Dios? Quizá ahora te veas en la cuestión de el inicio de un trabajo o el fin de un trabajo antiguo, o algún ser querido tuyo se murió o te decepcionó mucho una persona en quien podías confiar y te diste cuenta que no. O sea, si la nación de Israel hubiera aprendido esto, no habría tenido que soportar estos 40 años de insultos de aquel hombre que se creía suficiente. Entonces, hay quienes soportan toda su vida este tipo de abusos solo por una razón, porque les falta confianza en Dios. Entonces volvemos a la escena de David, todos despavoridos al ver a Saúl, huían o querían huir, y estaban los que se mantenían fieles a Saúl, estaban temblando hasta ese hombre. Y llega David y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al Dios de Israel, al Dios todopoderoso? Y entonces fue tan fuerte el impacto de sus palabras que llegó a oídos de Saúl, el rey Saúl, grandote también y todo, claro, no como el filisteo, pero llegó a oídos y le dice, pues lo manda a llamar. Y entonces le dice: ¿qué? ¿Cómo se atreve este hombre a desafiar? Yo lo desafío. Entonces le prestan una vestidura, no puede ni caminar con ella. Entonces dice: no, yo estoy acostumbrado a cargar esto. Y va y toma tan solo 10 piedritas. Entonces, ¿qué hacían los filisteos? Hostigaban a Israel, se burlaban de Israel. ¿Cómo se sentía Israel en ese momento? Como un trapo viejo, como basura, ¿no? Entonces, todos los mismos filisteos, como los pueblos de Israel, pensaban que su gigante era un arma fulminante, pero habían dejado de tener presente a Dios. Todo esto está en el capítulo 17 de la segunda carta de Samuel. Entonces volvemos al punto que David pudo ver más allá de la evidencia física a su alrededor, hacia la naturaleza espiritual de la batalla. Todos en la vida tenemos una lucha de este tipo. Nuestra lucha realmente es espiritual. Y las circunstancias que vivamos en la vida, recuerden, Dios las permite para que vayamos a Él, para hacernos crecer en la fe. Entonces tenemos que entender que los ataques fundamentales de Satanás hacia la vida de un creyente es fomentar el desaliento. Entonces, cuando tú vayas caminando en tu vida cristiana y te sientas desalentado, sabe bien que estás bajo un ataque del diablo. Porque si el diablo logra desalentarte, va a hacer que quites tus ojos de Dios como Israel. Va a hacer que pongas tus ojos en las circunstancias de la vida y no que lo que está librado, que es una verdadera batalla espiritual. Entonces Jesús mismo advirtió que no debemos de preocuparnos por quienes matan el cuerpo, sino debemos de preocuparnos de aquel que puede matar nuestro cuerpo y nuestro espíritu y mandarlo al infierno. Según dice Mateo 10:28, dice: no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Solo teman a Dios, que es el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí os digo, a ese temed. Esta vida, recuerden, a esta vida solo venimos a definir a dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Qué es esta vida?, dice Santiago, sino neblina que aparece por un rato y luego se desvanece. Nosotros van pasando la vida, la mayoría de aquí ya somos personas maduras, grandes, y nos hemos dado cuenta en todo lo que hemos vivido, de que al final de cuentas, como dice Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, ¿qué sentido tiene esta vida?
llena de dolores, de sufrimientos, como decíamos la vez pasada, puedes contar con los dedos días de felicidad en tu vida, a lo largo de toda una vida. Pero Dios lo que quiere, y por eso nos trajo este mundo, es para que nos convirtamos a Él. Hace rato que se mencionó en el estudio del Salmo que somos creación de Dios. Dios quería más allá de una relación de creador y criatura. Quería una relación de padre a hijo que tuviera una misma esencia. Eso lo comentamos la vez pasada, o el miércoles, si mal no recuerdo. Con Jesús ora en Juan capítulo 17, que seamos uno como tú y yo somos uno, Padre. Eso te pido por todos los que han de creer en ti. Dios quiere hacerte uno con Él. Quiere hacer que seas partícipe de su naturaleza divina. Por eso es que el que verdaderamente se convierte recibe el Espíritu Santo. Y como dice Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tú puedes decir que eres cristiano, que adoras a Dios, pero si no has nacido de nuevo y Dios no te ha sellado con su Espíritu Santo, no eres hijo de Dios. Y quizá no has nacido de nuevo conociendo todo esto porque realmente no te has querido arrepentir de todo corazón, no has querido reconocer en Él tu debilidad y tu imposibilidad de poder cumplir lo que Él pide. Ese es lo que se necesita para salvarse. Pero desgraciadamente en el Evangelio moderno se ha omitido esto, que estamos separados de Dios a causa del pecado. El Salmo 5:5 dice que Dios no tiene parte con el que le gusta el pecado. Dice así, dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. O sea que si tú no te has convertido, eres objeto del aborrecimiento de Dios, porque aquí lo dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Sí? Muchos dicen, falsos predicadores, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No es cierto. Aquí este salmo dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad, pero en su amor infinito Él nos da oportunidad de que vayamos a Él. Entonces, cuando nos convertimos a Dios, entonces el enemigo ya nos perdió. En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La salvación ya no se pierde, ya es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Pero entonces Satanás adquiere un nuevo rol ahí. Y su objetivo es trabajar en nuestras emociones, tratando de persuadirnos de que no somos dignos del amor de Dios, el afecto y el cuidado que Él puede tener para nosotros. Entonces, cuando estés con un sentimiento de este tipo en tu vida, sabe bien que el diablo está teniendo victoria en ti, porque él va a promover el desaliento y va a trabajar en tus emociones para eso. Por eso el diablo trata de enaltecer las emociones. La mayoría de las cosas que circundan el sistema de pensamiento de este mundo tocan las emociones del hombre. Y las emociones no te llevan a nada, porque ahí tú no estás viendo a Dios, sino tan solo estás viendo lo que quieres y las circunstancias de la vida. Otra forma de hablar del pecado es el sentido de complacerte a ti mismo en todo, ¿sí? Entonces, Satanás siempre estará buscando maneras de derrotarnos y de desalentarnos, porque su objetivo es que nosotros no nos rindamos ante Dios. Pero cuando tú empiezas a vivir en una relación más íntima y estrecha con Dios, vas entonces a descubrir que lo que necesitas es a Dios, y cada día vas a descubrir que más necesitas de su amor, su verdadero amor, que no consiente el pecado, sino que te alimenta y te hace vivir. En Cantares 8:7, en la versión NTV, dice: las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos pueden ahogarlo. Si un hombre tratara de comprar este amor con toda su fortuna, su oferta sería totalmente rechazada. El amor no se compra con buenas obras, el amor no se compra con tu esfuerzo de ser mejor, el amor no se compra con motivos equivocados. El amor se recibe cuando crees en Jesucristo.
Jesús mismo dijo en el capítulo 6 de Juan, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Cuando tú crees, recibes el amor a través de su Espíritu Santo. Lo dice la Escritura, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y cuando te recibes este amor de Dios, quedas totalmente satisfecho. Y entonces empiezas a tener la perspectiva correcta de la vida y de todas las cosas. Con la falta de este amor, te va a pasar lo que a la samaritana. Cuando habló con Jesús, y Jesús le dijo, todo el que bebiere de esta agua, las aguas del mundo, la filosofía del mundo, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, tenemos que saber que Dios no nos ama por lo que nosotros seamos o por lo que hagamos, sino por lo que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz. Por eso si el que no tiene a Cristo no es de Él, porque al creer en Cristo, al reconocer nuestra incapacidad y nuestra impotencia de poder vivir como Dios quiere, entonces acudimos a la gracia de Dios, apelamos a su misericordia y es ahí donde viene la salvación. Entonces, ten presente que nada de lo que tú puedes hacer en la vida bien hecho te puede hacer digno de recibir el amor incondicional de Dios. La única manera en que lo puedes recibir es creyendo en su Hijo, y si tú crees, Él te transformará y entonces tú podrás experimentar ese amor que llenará tu vida, y la llenará en forma progresiva en la medida que tu ser se someta y se entregue más y más a Él. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a aceptar a Cristo y pedirle a Dios que nos muestre cómo apropiar su amor en nuestras vidas, Él siempre responderá. Entonces David descubrió que el enemigo más grande de Dios ya había obrado en el pueblo de Israel, en sus mentes. Ya estaban derrotados aún antes de salir a la batalla. Él no había lanzado ni una sola flecha cuando ellos ya se sentían derrotados. Samuel 17:24 dice, tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. Ya estaban derrotados. Entonces, reitero, cuando David entra en escena, pone en jaque a todos los demás, porque les demostró lo que era la verdadera fe. David, antes de pelear con el filisteo, ya lo había vencido. Esa es la verdadera fe. Quizá Dios me responda, quizá Él quiera. Recuerden que lo vimos la otra vez. Pero si tú le dices a Dios, te pido por esto, y lo crees, gracias porque ya respondiste. David creyó que ya tenía la victoria dada. No necesitó, tomó 3 piedras, pero no necesitó 3. Un solo tiro fue certero para incrustarse en la frente de este hombre, y esos 300 kilos quizá cayó como una plomada en el suelo. La única manera de vencer al diablo es creer que Dios existe, que Él está por nosotros. Entonces volvemos al punto. Todos tenemos un Goliat en nuestra vida. Quizá tengamos un endeudamiento financiero, la muerte de un ser amado, la salida del hogar de un hijo adolescente, la noticia de alguna enfermedad grave, una relación rota o la muerte de un amigo. Pero Dios no quiere que nos hundamos en sentimientos de duda y preocupación, sino que confiemos en Él. Él es nuestra ayuda siempre presente. Él nunca te abandonará. Una vez que pones tu confianza en Él, nunca te dejará, nunca te abandonará. Él es tu roca donde está el cimiento verdadero de tu vida. Él es tu castillo fuerte que sus paredes te pueden proteger de cualquier mal. Él te libera de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de relaciones que te mantienen ahogado.
Él es tu refugio en los tiempos de aflicción, a quien puedes acudir con confianza para obtener un verdadero consuelo. Él es tu fuerza que te lleva a vencer cualquier tipo de lucha, y Él es tu fortaleza infinita. El Salmo 18:1-2 dice: Te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Todos queremos seguridad en esta vida. Por eso la gente compra seguros, por eso muchos luchan y ahorran dinero y se privan de todo tipo de cosas para tener una cantidad que luego ni disfrutan, ¿verdad? O vienen situaciones externas como la caída de una bolsa, la devaluación de la moneda, y todo por lo que lucharon ya no vale nada. Imagínense la Revolución de México, el dinero ya no valía. Por eso la gente empezó a enterrar dinero. Y muchos que lo enterraron murieron y se quedó el dinero enterrado. Hemos sabido de casas, de lugares donde la gente llega y encuentra tesoros ahí que la gente ya ni pudo disfrutar. Pero si tú acudes a Dios y tienes verdadera fe en Él, tú podrás disfrutar de todas las cosas, aunque no tengas nada en la vida. Porque Dios es tu proveedor. Cuando Dios sacó a Israel al desierto, esos 40 años que anduvo vagando por el desierto, sus vestidos no se envejecieron, sus huaraches o sus sandalias no se desgastaron. Dios les dio el alimento correcto, que era el maná, el alimento adecuado para vivir en el desierto. Cuando ellos desearon carne, murieron los más fuertes, los más dragones. ¿Por qué? Porque no era el alimento adecuado. Así nosotros podemos caminar en nuestra vida desconfiando en Dios porque no nos da, porque queremos carne, y Dios nos está dando el maná cada día, que es lo que alimenta nuestra alma, y este deseo nos nubla nuestra mente del poder y la supremacía de Dios. Sabe bien que si tú le entregas tu vida a Dios verdaderamente, Él te va a dar lo necesario cada día para que crezcas en la fe, va a sustentar tu vida y no te va a desamparar. La duda mata, recuerden. Dudar del poder de Dios es lo contrario a la fe y lo que Satanás va a tratar de fomentar en ti. Creer en Dios significa darte a Él, entregarte a Él sin reserva, sin condición alguna, tan solo confiando en el amor de aquel que dio lo que más valor tenía para Él, para que tú fueras salvo, su Hijo Jesucristo.